Una de las prácticas que más enfatizaron ahora fue la práctica de la lectura de la palabra. Y tal vez algunos consejos desde su corazón pastoral, algunos consejos prácticos de la lectura de la palabra. El hermano Montoya habló de formar hábitos y eso es sumamente importante. Yo creo que algo bueno puede ser el hecho de que busques un lugar en tu casa donde puedas estar tranquilo y hazlo tu lugar de encuentro con el Señor. Y tal vez tener tu Biblia ahí. El hecho de tener un plan de lectura ayuda porque no es lo mismo levantarse por la mañana y comenzar a pensar, ¿y ahora qué leo? Yo tengo un plan de lectura, no necesariamente que todo el mundo tiene que seguirlo, pero es un plan de lectura que lo he seguido por años y yo cada día que me levanto ya yo sé qué me corresponde leer. Y Dios me habla a través de su palabra. Entonces, en ese sentido, te aconsejaría que planifiques ese tiempo, o sea, no trates de encontrar en el día un momento para leer la Biblia y orar, porque probablemente no lo vas a encontrar. Fabrica el tiempo. Yo voy a hacerlo a esta hora, voy a encontrarme con el Señor en este lugar, aquí voy a tener los implementos, si un himnario, si mi Biblia, etcétera. Pero lo otro que iba a decir era que no sé cuántos pueden estar aquí que son nuevos creyentes. Y uno tiene que tener paciencia en la medida en que uno lee la Biblia y lee la Biblia y lee la Biblia, y entonces uno va haciendo conexiones que van a hacer de la Biblia un libro más apasionante y te van a mostrar más claramente la persona del Señor. A veces uno escucha a un predicador y dice, wow, eso es lo que me frustra, es que yo leí ese pasaje yo no sé cuántas veces y yo no lo vi. Pero no te olvides que ese pastor tiene años leyendo la Biblia, se pasa la semana preparando un sermón. Sigue leyendo tu Biblia, tente paciencia, que a medida que leas la Biblia vas a entender mejor la Biblia, porque el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Creo que la pregunta tenía más que ver con cómo crear ese tiempo o hábito de lectura de la palabra todos los días o de la manera que sea, pero yo creo que hay otras prácticas a la hora de leer la palabra que yo creo que pueden ser de mucha ayuda para mucha gente. Por un lado, yo quiero leer la Biblia, pero yo quiero que la Biblia me lea a mí. Y yo creo que la Biblia me lee a mí mejor de lo que yo leo la Biblia. Y yo sé que se habló, creo que fue el pastor Montoya que hablaba del espejo, de que habla Santiago. Cuando yo entro a la Biblia, yo quiero que sea un espejo, yo quiero verme, no para que me mande a mudar, como tú mencionabas, pero yo quiero verme en eso que estoy leyendo, cómo yo estoy, dónde yo estoy, qué bien estoy. Estoy progresando, no estoy progresando, si tengo algo que confesar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una buena práctica, porque no solamente es una práctica que me va a permitir mejorar, pero me va a permitir dar mejores consejerías a otros. Porque lo que estoy viendo en la Biblia acerca de mí, probablemente lo vaya a oír en consejería hoy, mañana, pasado o cuando sea. La segunda práctica que a mí me ayuda mucho es que aprendí hace muchos años atrás que la Biblia es básicamente, no es un libro acerca de los hombres, aunque está llena de historia de hombres, es acerca de Dios. Entonces, yo no quiero salir de un texto de la Biblia hasta que yo no haya visto los atributos de Dios reflejados en esa historia. Si es la historia de Abraham con Isaac y demás, yo no quiero aprenderme la historia de Abraham, Isaac y simplemente salir de ahí con la historia que conocí. Yo quiero ver el Dios que proveyó el sacrificio tal cual Abraham pensó que ocurriría, el Dios proveedor. Yo quiero ver el Dios que movió a Abraham a hacer esto. Pero también yo quiero ver al Dios que le pidió a Abraham que hiciera esto como 37 años después o más de haberle hecho la promesa. De manera que Dios tenía como 35, 40 años trabajando en Abraham para que Abraham tuviera la fe
de poder hacer un sacrificio, porque si se hubiese pedido al año o a los 2 años, quizás no hubiese podido. Yo quiero ver a Dios en el texto bíblico. Entonces yo creo que eso es una buena práctica también. No salga, la historia de David no es acerca de la historia de David, es acerca de el Dios que estaba sobre David, creando a David, protegiendo a Israel, y usando a David en su persona para sus propósitos. Yo creo que si nosotros hacemos eso, vamos a estar más entusiasmados cada vez que salimos de la Biblia, porque vimos a Dios más grande, vimos atributos de Dios, refrescamos atributos de Dios. Y una de las cosas que pasa al leer la Biblia pasa mucho con la oración, aunque me devuelva un momentito, pero Donald Whitney del Southern Baptist Theological Seminary, él enseña la materia de disciplinas espirituales y él dice que la mayoría de la gente no le gusta orar porque ora siempre las mismas cosas acerca de las mismas cosas. Y eso es aburrido, porque si oras las mismas cosas acerca de las mismas cosas, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Entonces, cuando oras la palabra, entra a un texto de la Biblia y trata de ver de qué forma ese texto tú lo puedes convertir en oración, va a encontrar continuamente nuevas motivaciones para orar. Bueno, pero igual yo puedo hacer eso al leer la Biblia, que leo los pasajes de la Biblia y encuentro las mismas cosas acerca de las mismas cosas. El Daniel, el fiel, David el valiente y que yo no lo soy. Hermano, es acerca de Dios que está leyendo. Y es la historia de Dios vista a través de la historia de hombres con los que Dios quiso relacionarse para darse a conocer Él. Y yo creo que eso para mí ha sido muy iluminador. Y conectado a eso, creo que es la bendición de tener un plan y de leer la Biblia de manera secuencial, de que nos ayuda a ubicarnos en el canon bíblico. ¿No? La persona que hace sus devociones así, a ver qué voy a leer y lee algo diferente cada día, es difícil saber en dónde estoy. Mientras que si estoy leyendo un libro, ok, yo sé que ya estoy dentro del antiguo pacto aquí. Y es un pacto condicional y estás viendo los argumentos. Aquí estoy en Proverbios, esas son comparaciones sabias. Esas no son promesas de Pablo, de que Cristo va a volver. Eso es un proverbio que dice que el hijo sabio alegra a su padre. Y esto normalmente es cierto, si no hay otras condiciones. Pero a veces un hijo sabio tiene un padre necio, borracho. Y no debe pensar, bueno, mi vida no trae ninguna alegría a mi padre, entonces es porque no soy sabio. No, es un proverbio. Entonces el hecho de tener un plan, de seguir el plan, yo creo que nos ayuda mucho a tener ese hábito y luego de poder ubicarnos en donde estamos en la Biblia. Y el otro, yo creo que lo que comentó Luis era muy sabio de ejercer el sentido común. Porque en cada etapa de la vida, la forma que nos disciplinamos en la lectura creo que se luce un poquito diferente. Si eres soltero y no comienzas tu día a solas con el Señor, me pregunto por qué. ¿Qué otras cosas tienes que hacer? O sea, si tienes un hijo recién nacido, no, o sea, él te levanta. Y no pues, déjame 15 minutos, voy a leer mi Biblia. No, o sea, tienes que atenderlo. Si tienes hijos adolescentes en la casa, tú tienes que formar esos hábitos en ellos cuando se levantan a la palabra. Entonces, hay que ejercer alguna sabiduría para ver cómo ejecutar un plan de lectura, pero sí o sí debemos estar leyendo. También ahí se ayuda recordar, tenemos la inclinación que está bien, siempre al llegar a la Biblia decir cómo lo puedo aplicar, que está bien. La Escritura es útil para llevarnos a que seamos enteramente preparados para toda buena obra, pero primero tenemos que entender el significado correcto. Otra vez, intención autoral. ¿Qué quiso el autor que entendiera la audiencia original? Y ya de ahí pregunto entonces, ¿qué? Como dice el hermano Abner Chao,
estudias la Biblia y preguntas qué dice, por qué lo dice y entonces qué. Y para responder esas preguntas, idealmente, si puedes tomar una clase de cómo interpretar la Biblia, sería ideal. Te puedes meter al IDEX, una comisión ahí, por favor. Instituto de Expositores o en tu iglesia, seguramente Integridad y Sabiduría tiene por ahí una clase de hermenéutica de cómo estudiar la Biblia y hacer ahí, seguir los pasos, ¿no?, de estudio bíblico y hacerlo poco a poquito conforme puedas. Y otra sugerencia es observa, asumiendo que estás en una iglesia donde tienes pastores fieles que entienden, saben cómo estudiar, cómo interpretar, cómo predicar el texto. Observa cómo tus pastores explican la Biblia, cómo la aplican. Y conforme estás, a lo mejor están predicando Romanos y tú en tu estudio personal estás leyendo Romanos. Creo que la mejor manera de sacarle jugo al estudio bíblico, incluso si estás de manera personal, por lo menos de lo que yo creo, es usando un buen comentario que te ayude a entender el texto. Ya hiciste tus observaciones, saca un buen comentario, escucha un buen sermón, para que puedas estar realmente sacándole jugo y te llevas algo y dices, oye, entendí, como dice Sugel, no violé la intención del autor ahí, el tema teológico, pero también hay una aplicación ahí, cómo puedo aplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas. Bueno, como te dije, que para mí me ha funcionado muy bien el hecho de leer la Biblia secuencialmente. Y yo tengo ahí comentarios mientras lo estoy leyendo para ver qué realmente está ahí, no meter mis pensamientos y esto, ¿verdad? Y tratar de ver también el panorama de todo, ¿verdad? Y increíble cómo uno puede ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, digamos que estamos en Levítico y uno dice que es un buen libro para poder ayudarle a dormir, ¿verdad? Porque uno lee y no me está haciendo nada. Pero reconociendo, ¿verdad?, que lo que está pasando en Levítico, Cristo lo cumplió. Entonces, hacer ese conecte a Cristo, ¿verdad? Y entonces eso me alegra. Eso me alegra ver todo esto. Y yo sé que al leer esto, esos israelitas estaban esperando esa promesa cumplida, ¿verdad? Y esa promesa llegó y me ha salvado a mí. Otra vez regresando al Evangelio, ¿verdad? Entonces, verlo no solamente, como dijiste, solo ¿qué hay aquí? Para mí quizás no hay algo directamente aplicable, pero en una manera indirecta me lleva a Cristo. Me lleva a Cristo. Entonces yo creo que esa es una excelente manera.